Proverbios, capítulo 10, y vamos a hacer la lectura desde el verso 13. Es una continuación de lo que ya hemos visto del verso 1 al verso 12. Proverbios, capítulo 10, a partir del verso 13, la palabra del Señor dice: en los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque nos permites y concedes esta hermosa oportunidad de estar en tu casa, es decir, con la iglesia, con los salvos, con los santos, acompañados de sus pastores y diáconos, honrándote, magnificando tu gloria, diciéndote, Padre, que te amamos, que tú nos has amado primero, y ese amor que ha sido derramado en nuestras vidas por el Espíritu, ese amor que ha sido manifestado en la cruz de forma sublime, nos llena y nos embarga de un amor tan grande que deseamos expresarlo a ti. Padre, tú eres el objeto principal de nuestro amor, tú eres nuestro Rey. Te amamos, oh Dios, y deseamos amarte cada día más y más. Por lo tanto, te ruego que nos bendigas abundantemente en este estudio. Vamos a continuar viendo esos principios de sabiduría para nuestra vida. Te ruego, oh Dios, entonces, que nos des la gracia, no solamente para entenderlos racionalmente, sino para entenderlos espiritualmente, que afecte nuestras vidas para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hemos entrado en la parte de este libro que de una forma propiamente dicha se puede decir que son proverbios. Del capítulo 1 al capítulo 9, Salomón nos dio como una especie de sermones o discursos en los cuales nos instruía respecto a lo que es la sabiduría celestial contrastado con la necedad carnal. Y eso es lo que hemos visto del capítulo 1 al capítulo 9, la oposición o el contraste que existe entre la sabiduría y la necedad. Por cierto, vimos cómo él tipificaba o representaba a la sabiduría por medio de dos
mujeres. La sabiduría representado por una mujer de la casa, laboriosa, inteligente, y la necedad fue representada por una mujer insensata, simple, alborotadora, ramera, etc. Pero a partir de este capítulo 10 encontramos en sí lo que nosotros denominamos proverbios, que son un conjunto de máximas, de declaraciones, de sentencias cortas con un profundo contenido de sabiduría espiritual, moral, ética, social. Por cierto, los judíos, como muchos pueblos orientales, daban gran importancia a la sabiduría de vida, como que esto era algo que debía caracterizar al buen ciudadano. Esa es la razón por la cual surgieron castas y grupos de rabinos en Israel, de sabios o de sofos, los cuales se especializaron en escribir estas máximas cortas que resumían un contenido lleno de sabiduría de vida. Estas máximas o proverbios servían como guía para los ciudadanos. Hoy día, por ejemplo, aunque este es un tiempo que tiene una crisis tan grande en todos los sentidos, que ya hasta los proverbios o los dichos de nuestros padres o ancestros se han ido perdiendo. Y aunque no fueran dichos bíblicos, eran dichos que condensaban principios de vida. Por ejemplo, uno sencillo que creo que todos lo conocemos, el dicho que se lo digo mucho a mis hijos: el que no escucha consejo no llega a viejo. Es una máxima corta, ¿cierto? Sencilla. No hay que hacer un curso de astronomía para poder entenderlo, es simple. Pero aunque es simple en lo que dice, en realidad tiene un contenido profundo de sabiduría. Y con el dicho ancestral, lo que le estamos diciendo al niño o al joven es que si no sigue el consejo experiencial de los padres, entonces sufrirá grandes pérdidas, grandes ruinas a lo largo de su vida. La diferencia que existe entre los proverbios que encontramos en la Biblia con estos dichos sabios ancestrales es que los proverbios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dificultades al momento de enseñar estos proverbios que están desde el capítulo 10 es que ellos no guardan relación estrecha entre sí, así que es complejo hacer como hemos hecho, que dividimos el pasaje en una estructura con 3 puntos o 4 puntos. Porque en el caso de estas máximas, si usted se da cuenta, la que sigue no necesariamente tiene relación con la que le precede. No obstante, creo que hay una unidad marcada entre todas estos dichos, y es que la mayoría, no el 100%, la mayoría son a lo que nosotros denominamos en la literatura sapiencial hebrea paralelismos antitéticos o paralelismos contrastantes. Casi siempre vamos a encontrar en cada proverbio que hay un contraste. La primera frase presenta casi siempre la filosofía o la tesis de la sabiduría bíblica, y la siguiente frase es la antítesis de esa sabiduría, que es la oposición del necio o la oposición de la necedad frente a la sabiduría. Eso es algo que vamos a encontrarlos en casi todas las máximas
que están aquí desde el capítulo 10. Dos frases que forman parte de ese proverbio, dos contrastes. Un contraste entre la sabiduría de vida frente a la vida necia. Y a la misma vez, este contraste nos presenta el destino feliz del sabio frente al destino miserable del insensato. Que la vida sabia conduce a una vida feliz y la vida insensata a una vida miserable. Ya lo hemos visto en el versículo 1, no sé si lo recuerdan, en el versículo 1 nos dice, el hijo sabio alegra al padre. Y les quiero mostrar, no sé si están las diapositivas, si ven aquí, está el contraste. Este versículo nos dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Esto es un proverbio de contraste. La primera máxima nos presenta el principio de la sabiduría o la tesis de la sabiduría, y la segunda frase es la antítesis, que es cómo la necedad se opone a la sabiduría. Así que en la primera parte encontramos al hijo sabio, el cual es contrastado con el hijo necio, donde vemos el conectivo de contraste aquí en este pero, que lo vamos a encontrar, el pero, el más. Ok, ¿cuál es la consecuencia de andar como hijo sabio? Alegra al padre. ¿Cuál es la consecuencia de andar como hijo necio? Es tristeza de su madre. Este es el principio que siempre vamos a estar encontrando en cada uno de estos proverbios. Y hay una síntesis que ya le corresponde al lector, ¿no? Sacarla, pero que no es una síntesis compleja. ¿Cuál es en este caso del versículo 1 la síntesis, la conclusión, la aplicación? Bueno, que cuando el hijo anda en la senda de la sabiduría que ya nos fue mostrada del capítulo 1 al capítulo 9 y sabiduría que vamos a estar viendo en el resto de estos proverbios. Bueno, cuando el hijo anda conforme a estos principios, tendrá una vida tan fructífera y tan buena que sus padres experimentarán gozo. Otra parte de esta síntesis, al combinar la tesis con la antítesis, es que cuando el hijo se revela en contra de la sabiduría de vida y en contra de las instrucciones sabias de sus padres, cuando él anda en desobediencia, entonces llevará una vida miserable, será ruin en todo y no tendrá un buen fin, y esto causará tristeza a los padres e incluso los conducirá para que bajen a la tumba en aflicción. Así que este es el principio general que caracteriza a todos estos proverbios o máximas que empiezan desde el capítulo 10. En esta sección que va del verso 13 al verso 32, he intentado agrupar estas máximas de acuerdo a una temática parecida que ellos tratan, y encontré 5 grupos. El primer grupo de contrastantes es el contraste entre la sabiduría y la necedad en el uso de la lengua. Contraste
entre la sabiduría y la necedad en el uso de la lengua. En los versos 13, 14, 18, 19, 20, 21, 31 y 32. Buena parte del contenido se enfoca en el uso de la lengua. El segundo contraste es entre la estabilidad del sabio y la temporalidad del necio. Versos 16, 17, 24, 25, 27, 28, 29 y 30. El tercer contraste entre las riquezas y la pobreza. Verso 15 y verso 22. El cuarto contraste entre el gozo del sabio y el placer del insensato. Verso 23, solo uno. Y el verso 26 no es un contraste. Por eso dije que el 100% de las máximas que encontramos aquí no se ajustan a hacer un contraste marcado. Y es la necedad de confiar en el perezoso. Versículo 26. Así que quiero que revisemos cada uno de estos grupos de proverbios y les voy a ir mostrando aquí en las diapositivas en colores los contrastes, de tal forma que usted en su casa pueda hacer un estudio más exhaustivo de estos textos y sacar la síntesis. Creo que allí es donde nosotros alcanzamos sabiduría al estudiar estos proverbios de Salomón. Así que empecemos con el contraste entre la sabiduría y la necedad en el uso de la lengua. Y empezamos con el verso 13. Verso 13 dice: en los labios del prudente se halla la sabiduría. Más, aquí viene el conector contrastante que es más, ¿no? O sea, más lo que significa es pero. La vara es para las espaldas del falto de cordura. Aquí se contrastan los labios del prudente, ¿cierto?, con falto de cordura. Así que aquí falto de cordura hay que conectarlo con los labios del prudente. El contraste es que el falto de cordura no tiene labios prudentes, no hay. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que el que tiene labios prudentes halla o encuentra la sabiduría. El que no tiene labios prudentes, que se le llama falto de cordura, la consecuencia que tendrá él es ¿cuál? Vara para las espaldas, vara para las espaldas. Y eso es lo que vamos a hacer con cada uno de estos proverbios. Por causa del tiempo, solamente les estoy presentando estos ejemplos, pero ustedes en su casa lo pueden revisar más. Si quieren que les mande las diapositivas, me escriben y las estudian bien en su casa. ¿Cuál es la síntesis de lo que se nos dice aquí en el verso 13? Bueno, que el prudente usa bien su lengua y come de sus deliciosos frutos, que son crecer más y más en sabiduría, lo cual no sucederá con el insensato. Él, como no tiene sabiduría, eso lo expresa por sus labios. Y quiero que tengamos presente esto. En este libro, labios, boca, lengua, está refiriéndose a lo que decimos, lo que hablamos. Y lo que hablamos a la luz del resto de la Biblia es una expresión de ¿qué? Del corazón, de lo que tenemos dentro.
Y esa es la razón por la cual vamos a encontrar muchos proverbios, pero muchos, donde se nos instruye sobre el uso de la lengua. Ella expresa o sabiduría o necedad. Y el sabio, entre más prudentemente usa su lengua, más produce y crece en sabiduría. Y el necio, entre más falto de cordura use su lengua, más crece en su necedad. Verso 14, que pueden estarlo observando acá. Verso 14 dice: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Cuál es la síntesis? Allí ya les presenté el contraste. ¿Qué se contrasta? Se contrasta los sabios ¿con qué? Con la boca del necio. Allí está el más, que es el contraste, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Guardan la sabiduría, se contrasta ¿con qué? Es calamidad cercana. ¿No se han dado cuenta que cuando ustedes andan con una persona, incluso aunque se identifique como cristiana, que es insensata en el uso de su lengua, que no la refrena, lo meten a usted en problemas serios? Eso es a lo que se refiere aquí. Es calamidad cercana. Versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Aquí no hay contraste, o por lo menos no están las dos frases que les dije que hay. Hay una frase que representa al sabio contrastado con el necio que lucha contra esa sabiduría. Así vamos a encontrar de vez en cuando algunas máximas, pero lo que nos deja ver aquí es que el odio guardado con el tiempo será fuego explotado. Que no es bueno guardar el odio, porque él crece y luego se expresa por la boca. Se expresa en ira o se expresa en calumnia. A la luz del resto del libro vamos a encontrar que, por el contrario, el sabio no expresa su odio, pero tampoco lo oculta. Él lo suprime, lo extirpa, no deja que el odio se guarde. No sé si se han dado cuenta, hay personas que cuando usted les hace bien, todo está bien. Pero cuando usted por alguna razón no le hizo un bien que la persona deseaba, entonces expresa un odio o amargura que tenía guardado, y por la boca entonces lo expresa. Bueno, creo que el principio que se nos desea mostrar aquí es que el sabio es lo opuesto al necio, el cual encubre el odio y propaga calumnia con sus labios cuando el odio es desbocado por algo que no le fue bien. Versículo 19. Versículo 19, allí lo van a encontrar como al revés. Pero si se percatan, en la primera columna, que es en la 2, puse cuál es la tesis del sabio, y en la columna 2 cuál es la antítesis del insensato. Así que el versículo empieza con la antítesis del insensato. Dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas, contraste, el que refrena sus labios es prudente.
¿Cuál es la enseñanza? Sencilla. Hablar mucho es de necios. Hablar mucho es de necios. Hablar poco es de sabios. ¿Qué más tengo que decir allí? ¿Sí? Versículo 20. Plata escogida es la lengua del justo. El contraste, más, o pero, más. Mas el corazón de los impíos es como nada. Que el sabio, el que desea honrar a Dios incluso con lo que dice, es tan cuidadoso en las palabras que escoge, que como el buen escriba del cual habló Cristo, él mete la mano en el tesoro con el fin de sacar las joyas más preciosas. Y él piensa antes de hablar. Y se demora pensando. No se apresura, porque él quiere que cada palabra tenga un peso de valor como la plata escogida, que los que lo escuchen sean tan edificados por cada palabra que la persona dice. Entonces él se esfuerza. Y aquí se le llama justo. Pero eso no pasa con el insensato. El impío muestra su corazón vano en lo que habla, en lo que dice. Versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, que el que adorna su vida con palabras edificantes sanará corazones. Hay personas con las cuales uno habla y siempre que habla con la persona uno queda con una sensación de paz. Y hay personas, otras, incluso cristianas, con las cuales uno habla y siempre que termina de conversar con la persona tiene que arrepentirse. ¿No les ha pasado eso? Dios, perdóname, no sé si en todo lo que conversé con la persona pequé contra ti. Es posible que sí. Bueno, este es el contraste que se nos presenta aquí. Y hay otro texto, es el verso 31 y el verso 32. Dice: la boca del justo producirá sabiduría. Recuerden, boca aquí como labios o como lengua se refiere a ¿qué? A lo que hablamos. Y lo que hablamos expresa lo que hay en el corazón. Mas la lengua perversa será cortada. La tesis de la sabiduría es boca del justo. La antítesis de la necedad es lengua perversa. Boca del justo se contrasta con lengua perversa. ¿Cuál es el fruto? La boca del justo produce sabiduría. Hay personas con las cuales gusta mucho conversar porque los temas son tan buenos y edificantes que uno construye conocimiento, por decirlo así. Pero no sucede así con la lengua perversa. ¿Cuál es el fruto? Será cortada. Un día Dios tomará las tijeras y le cortará esa lengua larga. ¿Sí? Eso es de lo que trata aquí este proverbio. Verso 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Que el justo sabe que es bueno y edificante para los que le escuchan y eso habla. El perverso sabe
lo que le agrada a los oyentes perversos, por eso habla perversidades. Bien, vamos a ir rápidamente al segundo grupo que encontré aquí, que es el contraste entre la estabilidad del sabio y la temporalidad del necio. Miren versos 16, dice: la obra del justo es para vida. Esta es la tesis de la sabiduría. La antítesis de la necedad, mas el fruto del impío es para pecado. ¿Cuál es la síntesis? Que la labor del justo y del impío producen fruto, ambas. Pero uno es para vida, el otro es para muerte. Versículo esperen un momento aquí, el versículo 17 dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Aquí están los contrastes. Síntesis: el sabio recibe la instrucción, la guarda, y cuando dice guarda es la obedece, y el resultado es vida. Pero el insensato no ama la instrucción. Esa es la razón por la cual desobedece. El que desobedece es insensato, y es insensato desobedecer. ¿Cuál es la consecuencia? El descarrío. Versículo 24: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. El justo desea y anhela ¿qué? Lo bueno, honrar al Señor, crecer en sabiduría, en todo lo que hace, en lo que piensa, en lo que habla. Dios es su delicia, por lo tanto Dios le da ese deseo bueno que ellos tienen. Pero el impío sabe que no todo está bien en su vida. El de lengua perversa sabe que no todo está bien, por eso tiene miedos. El que hace el mal teme, tiene miedo, no teme a Dios, anda con miedo, y un día Dios le dará eso que teme, porque eso que él teme es a causa de la poca influencia que la conciencia tiene, y la conciencia lo juzga, y la conciencia dice: lo que haces está mal y el resultado será malo. Versículo 25: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas, aquí viene el contraste, el justo permanece para siempre. Que el justo, el sabio, es una persona estable. Su firmeza está en la roca que es Cristo, quien es realmente la sabiduría, que nunca jamás será removido, porque Él se resguarda y establece en los principios bíblicos que la vida, las tormentas que la vida tiene, no lo harán temblar. Pero no así pasa con el insensato. Él está firme en cosas que son inestables, en cosas que son pasajeras, y su fin será repentino. Otro versículo es el verso 25. Perdón, el verso 27 dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Que el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, es la marca del sabio, y que ese temor lo lleva a alejarse de cualquier clase de vicios, y el resultado es que calidad de vida. Cuando uno anda sabiamente en este mundo, tiene calidad de vida. Eso no sucede con el malo. El impío destruye su propia vida. Versículo 28:
La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El justo, el que anda sabiamente, el que ha confiado en Cristo, tiene esperanza del futuro porque su confianza está en Dios. Pero el impío solo espera en qué? En los frutos de su maldad, en sus logros, los cuales perecerán con él. Ese fue el verso 28. Y el verso 29 y el verso 30. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Aquí hay algo en común: el camino de Dios. El camino de Jehová produce dos efectos: un efecto en el sabio, un efecto en el necio. Es de bendición para los sabios y de maldición para los necios, para el que no hace su voluntad. Versículo 30. El justo no será removido jamás, pero, contraste, los impíos no habitarán en la tierra. Cristo lo resumió en el Sermón del Monte. ¿Quiénes heredarán la tierra? Los mansos. Y el manso es justo. El manso soporta la aflicción, la ofensa. No así pasará con el violento. El violento, el que está listo para responder mal, será desalojado. Otro contraste es entre las riquezas y la pobreza. Miren el verso 15, dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Aquí no hay un contraste tanto entre la sabiduría, como si el rico fuera el sabio y el pobre fuera el necio. Más bien nos presenta un contraste de la vida diaria. Y es que aunque el cristiano no busca, ni sueña, ni se desvela por las riquezas de este mundo, el proverbista, que es sabio, dice algo que forma parte de nuestra vida diaria, y es que la riqueza ofrece cierta protección. Que la pobreza pone en desventaja al pobre relacionado con las cosas de este mundo. O sea, creo que eso lo conocemos todo, ¿no? O sea, eso no hay que explicarlo mucho. Es la realidad que se vive en este mundo. Pero el pecado está en ¿qué? En codiciarlas, ¿no? En que ellas se apropien de nuestro corazón. Se nos ha enseñado a los cristianos como a tener cierto odio o aversión a las riquezas. No, el proverbista aquí dice: las riquezas en este mundo sirven, si se usan para la gloria de Dios. La pobreza nos pone en desventaja frente a muchas cosas en este mundo. Pero si eres pobre, confía en Dios, y si eres rico, dale gloria a Dios. Disculpen que siempre tengo esto muy extenso. Versículo 22 dice: aquí no hay contraste, aunque sí se puede percibir. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Aquí creo que da la nota de equilibrio con lo que él dijo ya. Y es que las riquezas, aunque sirven para muchas cosas en este mundo, son fuente de mucho dolor y preocupación. El que es rico hay veces que no duerme pensando que las riquezas, ahora con esta guerra de Ucrania, que el peso se devaluó y que pasó esto, entonces sus riquezas se van a esfumar. Las riquezas, cuando no son en
Cristo tienen este tipo de consecuencias. Pero el que usa sus riquezas para la gloria de Dios y las obtiene de una forma lícita y con la bendición de Dios, no tendrá tristezas así ellas se esfumen. Porque él dirá como Job: Dios me las dio, Dios me las quitó, su nombre sea bendito. Yo tuve riquezas, las riquezas no me tuvieron a mí nunca, jamás. Y el otro contraste que encontramos es entre el gozo del sabio y el placer del insensato. Miren en el verso 23. Verso 23 dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Que hay dos placeres en el mundo para dos distintas clases de personas. El hacer el mal es el placer para los malos y el hacer el bien es el placer para los sabios. ¿Cuál entonces es nuestro placer? Hacer el bien en todos los sentidos. Y el último contraste es la necedad de confiar en el perezoso, que no, aquí no se nos presenta tanto como contraste. Miren el verso 26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Que la pereza, la cual no forma parte del sabio, no solo causa daño al que practica la pereza, sino a aquel que confía en el que es perezoso. Que es tan fastidioso que se le compara con la irritación que causa el humo y que causa mucha frustración. Como pueden ver, en estos proverbios de vida uno puede aprender muchísimas cosas para la vida diaria, para el niño, el adolescente, el joven, el adulto, el anciano, el soltero, el casado, el estudiante, el profesor. Para todos estos son principios que rigen para toda nuestra vida. Y lo más importante, usted y yo hemos andado muchas veces como necios. No sé si se percató al ver todo lo que nos dice aquí Salomón. Muchas veces hemos andado como necios. ¿Cuál es la solución? Ya lo hemos visto en Efesios. Dos cosas. Por un lado, el arrepentimiento. Siempre que uno pasa por este libro, una de las primeras cosas a la que nos debe conducir es el arrepentimiento. Confesar ante Cristo: Cristo, hemos pecado. Hemos andado como necios, como insensatos. Aquí se les llama hijo necio, necios, insensatos, faltos de cordura, impíos. Hemos andado así. Dos, crecer en sabiduría. ¿Cómo crecemos en sabiduría? Desarrollando el temor de Dios. Desarrollando el temor de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, gracias por estas máximas que el Espíritu Santo nos dio por medio de Salomón. Condúcenos, Dios, a convertirlo en una práctica, en una filosofía de vida. Que esto forme parte de nuestra vida y anhelemos ser cada vez más sabios. En Cristo Jesús. Amén.